Imagínese por un momento el poder en su forma más pura, más destilada y, por tanto, más aterradora. No, no estamos hablando del poder que se exhibe en los grandilocuentes y ensordecedores desfiles militares. Con sus misiles inertes, desfilando como trofeos fálicos de una virilidad estatal. No es el poder que se vocifera desde un balcón presidencial ante una multitud extasiada y coreando un nombre hasta la ronquera. Una masa humana convertida en un solo eco, en una sola voluntad prestada, en un mar de rostros anónimos que buscan un reflejo en la mirada de un solo hombre. Esos son meros espectáculos, la escenografía del dominio, el teatro necesario para mantener la ilusión de un consenso popular, la liturgia pagana del Estado moderno. El verdadero poder, el que decide destinos, el que tuerce el curso de los ríos de la historia con una tinta invisible, es un poder silencioso, casi inaudible. Es el poder que se ejerce en un despacho con paneles de caoba a altas horas de la madrugada, iluminado apenas por el cono de luz de una lámpara de sobremesa y el resplandor inquietante de unos ojos que no parpadean. Es el murmullo de una orden que condena a un hombre a la inexistencia. Es el trazo de una pluma sobre un decreto que nunca se hará público. Es el movimiento imperceptible de los hilos del gran teatro de marionetas en la más absoluta y densa oscuridad, mientras el público aplaude, ajeno, la farsa que se representa en el escenario. Todos, absolutamente todos, conocemos la figura casi mitológica de Fidel Castro. El comandante en jefe, el orador torrencial, el Cicerón del Caribe capaz de hipnotizar a una nación durante 8 horas seguidas con la fuerza de su verbo y su dedo índice acusador. Conocemos el rostro barbudo e icónico de la Revolución cubana, un símbolo global de la rebeldía, amado y odiado con la misma intensidad desmedida. Conocemos, por supuesto, al Che Guevara, el mártir romántico, el guerrillero heroico cuya imagen, capturada en un instante eterno por Alberto Korda, se ha convertido en un fetiche global, un producto de consumo despojado de su brutalidad original y de su dogmatismo férreo, un adorno para camisetas de adolescentes que ignoran sus escritos sobre el odio como factor de lucha. Son los dioses del panteón revolucionario, esculpidos en el mármol de la propaganda. Pero, ¿qué sabemos realmente de la tercera y quizás más decisiva pieza de este trinomio? ¿Qué sabemos del hombre que, durante más de 5 décadas, operó desde la penumbra, construyendo los cimientos de acero y hormigón del régimen con una frialdad, una disciplina y una eficacia que helarían la sangre del más curtido de los verdugos? Para la inmensa mayoría del mundo, Raúl Castro fue, durante casi toda su vida, una figura secundaria, un personaje de reparto en la gran ópera de su hermano mayor. El hermano menor, el sucesor designado por lazos de sangre más que por méritos propios, el administrador gris y sin carisma que heredaría un reino en decadencia. Pero esa, permítame decirle con total certeza, es una de las mayores y más peligrosas simplificaciones de la historia contemporánea. Esa visión no es ni la mitad, ni un cuarto, ni siquiera un ápice de la historia real. Quédese conmigo, porque en los próximos minutos vamos a desenterrar la biografía prohibida de Raúl Castro. El hombre que planificó y ejecutó en el más riguroso secreto la purga política más brutal, decisiva y silenciada de toda la historia de Cuba. Un evento tan oscuro, tan deliberadamente borrado de la memoria colectiva, que ni siquiera posee un nombre oficial, un epíteto que lo ancle en los libros de historia. Sin embargo, los pocos que vivieron aquella época de terror y se atreven a recordarlo en susurros, lo llaman la noche de los cuchillos largos, del Partido Comunista Cubano.
Juntos, vamos a exhumar el misterio de la llamada microfacción. Una conspiración, ya fuera real o imaginaria, que sirvió como pretexto perfecto para una cacería de brujas de manual, inspirada directamente en los juicios de Moscú de Iósif Stalin. Una purga que no solo consolidó el poder absoluto e indiscutible de los hermanos Castro para siempre, sino que también envió un mensaje escalofriante y diáfano a sus benefactores en el Kremlin y al resto del mundo. En la isla de Cuba, solo mandan y mandarían ellos. Para comprender la magnitud de la tragedia que se desató en el gélido invierno habanero de 1968, es imprescindible que nos transportemos a los vertiginosos, caóticos, esperanzados y confusos primeros años de la Revolución. Cuba, a principios de la década de 1960, era un auténtico laboratorio político, un caldero hirviente de ideologías, esperanzas desbordadas, ambiciones personales y tensiones subterráneas. La euforia del triunfo contra la dictadura de Fulgencio Batista en enero de 1959 todavía flotaba en el húmedo y salado aire caribeño. Era una atmósfera de renacimiento, de posibilidad infinita, de que por fin la historia se ponía del lado de los justos. Pero bajo esa superficie de alegría popular, de barbudos sonrientes y de fusiles convertidos en flores, la realidad política era infinitamente más compleja, fracturada y peligrosa de lo que la propaganda oficial jamás admitiría. La revolución no fue, como se ha querido hacer creer, la obra de un único grupo monolítico y cohesionado ideológicamente. Fue, en realidad, una frágil y circunstancial amalgama de facciones que, si bien estaban unidas por su odio visceral a Batista, albergaban visiones del futuro de la isla profundamente antagónicas. Eran compañeros de trinchera, pero no necesariamente de destino. Por un lado, y con la mayor visibilidad, estaba el Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro. Este no era un partido político en el sentido clásico, con estatutos, congresos y debates internos. Era un conglomerado heterogéneo, casi un ejército personal, compuesto por nacionalistas fervientes herederos del ideario de José Martí, socialdemócratas idealistas, liberales progresistas de la burguesía urbana que veían en Fidel una garantía contra el viejo orden corrupto, campesinos desarraigados que habían encontrado en la guerrilla una dignidad y un propósito, y revolucionarios de todo pelaje. Su principal, y a menudo único, elemento aglutinante era una lealtad casi feudal, profundamente personalista hacia la figura carismática y mesiánica de su líder, Fidel. Él era la ideología, la estrategia y el objetivo final. Por otro lado, teníamos al Directorio Revolucionario 13 de Marzo, un grupo formado en su mayoría por estudiantes universitarios de clase media y alta, con una fuerte inclinación por la acción directa, el sabotaje urbano y un cierto recelo, a veces expresado abiertamente, hacia el autoritarismo y el caudillismo de los barbudos de la Sierra Maestra. Se veían a sí mismos como la vanguardia urbana, más sofisticada y políticamente consciente que los guerrilleros rurales, a quienes en privado consideraban toscos y poco preparados. Su acción más audaz, el asalto al Palacio Presidencial en 1957 para ejecutar a Batista, aunque fallida, les había otorgado una aureola de heroísmo y legitimidad propia. Y finalmente, como una fuerza silenciosa, paciente, disciplinada y reptante, estaba el viejo y experimentado Partido Socialista Popular, PSP, el Partido Comunista Tradicional de Cuba. Estos no eran aventureros improvisados ni revolucionarios románticos. Contaban con décadas de historia, una estructura orgánica leninista, una profunda base teórica marxista y, lo que era más importante en el contexto de la Guerra Fría, una línea directa y obediente con la Unión Soviética.
Sus cuadros eran políticos profesionales, muchos de ellos formados en Moscú, dogmáticos, expertos en la teoría marxista-leninista y profundamente desconfiados del caudillismo, el personalismo y la improvisación tropical de Fidel Castro, a quien en privado consideraban un pequeño burgués aventurero, un nacionalista con veleidades de izquierda, pero ideológicamente impuro. Durante la lucha contra Batista, su papel había sido ambiguo, a menudo criticando la lucha armada por aventurerista y solo sumándose de forma decidida en las etapas finales. Un pecado original que los hombres de la sierra nunca les perdonarían del todo. En los primeros años, la necesidad de sobrevivir al enemigo común, los Estados Unidos, que ya preparaban sus planes de invasión, obligó a estas tres corrientes a una convivencia forzada y precaria, un matrimonio de conveniencia lleno de recelos. En julio de 1961, en un intento por presentar un frente unido ante el mundo, se fusionaron para crear las Organizaciones Revolucionarias Integradas, ORI, el embrión de lo que, tras varias transformaciones, se convertiría en el Partido Comunista de Cuba, PCC. Y es precisamente aquí, en la estructura de poder de las ORI, donde emerge con fuerza nuestra figura central, el hombre destinado a convertirse en el gran antagonista de Fidel, su némesis ideológica, Aníbal Escalante. Escalante no era un personaje menor, era un peso pesado de la política cubana, un aparachic de la vieja escuela, forjado en las luchas sindicales y las conspiraciones de la Tercera Internacional. Como secretario de organización del PSP y posteriormente de la ORI, controlaba el nervio central del poder burocrático. Era él quien asignaba los puestos, quien repartía los carnets del partido, quien manejaba la intrincada red de la administración pública. Era el guardián de la puerta del poder. Y lo hacía con la mentalidad férrea y dogmática de un comunista de la vieja guardia, privilegiando sistemáticamente a sus antiguos camaradas del PSP, a los hombres de confianza de Moscú, por encima de los combatientes de la Sierra Maestra. A estos últimos, los héroes populares de la revolución, los veía con un mal disimulado desdén, considerándolos analfabetos políticos, ideológicamente impuros y peligrosamente impredecibles. En la sombra, con paciencia y método, Escalante comenzó a tejer una densa red de poder burocrático que no respondía al carisma de Fidel, sino a él y a la ortodoxia soviética. Esto generó una tensión insostenible en la cúpula revolucionaria. Fidel y su círculo más cercano, hombres como el Che Guevara y su propio hermano Raúl, sentían con una mezcla de rabia e impotencia que les estaban robando la revolución por la que habían arriesgado la vida en las montañas. Veían, incrédulos, como los viejos comunistas del PSP, que habían mantenido una actitud notoriamente tibia y hasta colaboracionista durante la lucha armada contra Batista, ahora ocupaban los despachos clave del nuevo Estado, desplazando a los hombres que habían hecho la guerra. La gota que colmó el vaso y desató la primera gran purga llegó el 26 de marzo de 1962. Fidel Castro, en uno de sus característicos discursos televisados que paralizaban al país, denunció pública y brutalmente a Aníbal Escalante por sectarismo. Fue un ataque demoledor, una ejecución política en directo. Lo acusó de crear un caos, una camarilla, una tiranía dentro del partido, de anteponer los intereses de su facción a los de la Sagrada Revolución. Fue una humillación pública, total y calculada. Escalante fue destituido de todos sus cargos y enviado a un cómodo pero humillante exilio como funcionario de bajo rango en Praga y Moscú. Para el mundo, el problema estaba zanjado.
Fidel había reafirmado su liderazgo indiscutible. Pero en la política, y especialmente en la política revolucionaria, las heridas nunca cicatrizan por completo. Solo se infectan en secreto, esperando el momento oportuno para supurar veneno. Tras la purga de 1962, el poder de los hermanos Castro parecía haberse vuelto incontestable. Fidel era el líder máximo, la voz profética, el rostro omnipresente. Raúl, siempre un paso por detrás, siempre en la sombra, había sido nombrado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR. Y desde esa posición, comenzó a construir la que sería la verdadera y única columna vertebral del régimen. Un ejército y un aparato de inteligencia y contrainteligencia absolutamente leales. No a la revolución ni al partido, sino a él y a su hermano. Raúl, a diferencia de Fidel, nunca fue un hombre de discursos grandilocuentes ni de baños de masas. Era un organizador metódico, un burócrata implacable, profundamente paranoico y desprovisto de cualquier sentimentalismo. Bajo su dirección personal, la Dirección General de Contrainteligencia, el temido G2, se transformó en una máquina de vigilancia y represión de una eficacia pavorosa, inspirada en los modelos más sofisticados del bloque soviético, como la Stasi de Alemania Oriental y la KGB, y perfeccionada con un toque de astucia caribeña. La red del G2 se extendió hasta el último rincón de la sociedad cubana. Mientras Fidel seducía, arengaba y enamoraba a las masas, Raúl se aseguraba, con métodos mucho menos poéticos, de que nadie en la élite del poder, ni en las capas intermedias, ni en la calle, se atreviera a disentir. Él era el arquitecto de la jaula. La Cuba de mediados de los 60 era un país bajo una presión casi insoportable. El embargo estadounidense, cada vez más asfixiante, estrangulaba una economía ya de por sí frágil y dependiente del monocultivo del azúcar. Los proyectos económicos faraónicos y a menudo delirantes de Fidel, como la tristemente célebre zafra de los 10 millones, estaban llevando al país al borde del colapso logístico y humano. El racionamiento, simbolizado en la infame libreta, se hizo crónico. Las colas interminables se convirtieron en el paisaje cotidiano, y un profundo descontento popular comenzó a bullir bajo la superficie. Un descontento silenciado por el miedo y la propaganda incesante. En este caldo de cultivo de crisis permanente, la dependencia de la Unión Soviética se volvió absoluta. Los barcos que llegaban de Odessa y Leningrado cargados de petróleo, trigo, maquinaria y armas, eran el único salvavidas que mantenía a flote la revolución. Y Moscú, por supuesto, no ofrecía esa ayuda por pura solidaridad proletaria. Quería algo a cambio. Influencia, control, sumisión. El Kremlin quería que Cuba se alineara de una vez por todas con su política exterior, que dejara de exportar la revolución y de apoyar movimientos guerrilleros en América Latina que la URSS, en su estrategia de coexistencia pacífica con Washington, consideraba aventuras irresponsables y peligrosas. Fidel, con su ego monumental y su visión de sí mismo como un líder de talla mundial, se resistía a ser un simple peón en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Esta tensión sorda pero constante entre La Habana y Moscú era el secreto mejor guardado del bloque socialista. Y en medio de esta delicadísima partida de ajedrez geopolítico, en 1964, Aníbal Escalante regresó a Cuba. Oficialmente, había sido perdonado y rehabilitado. Se le asignó un trabajo de bajo perfil, casi insultante para su trayectoria. Administrador de una granja estatal en la provincia. Pero un hombre como Escalante, un animal político forjado en décadas de luchas intestinas y dogma, no sabía vivir en la oscuridad. El poder era su droga, la ideología su justificación.
y lo que encontró a su regreso a La Habana lo horrorizó, confirmando sus peores temores. Desde su perspectiva de comunista ortodoxo y prosoviético, la Cuba de los hermanos Castro era un desastre absoluto. Un culto a la personalidad inaceptable y antimarxista en torno a Fidel. Una economía caótica dirigida por los impulsos y caprichos del caballo, como llamaban a Fidel en privado, y no por planes quinquenales científicos, y una política exterior aventurera y mesiánica que ponía en riesgo la propia supervivencia del único Estado socialista del hemisferio occidental. Y en su descontento, Escalante descubrió que no estaba solo, ni mucho menos. Aquí, en este punto de la historia, comienza a tejerse el nudo de nuestra tragedia. Aníbal Escalante, el viejo zorro político, despojado de sus cargos, pero no de su influencia, empezó a moverse con la cautela de un conspirador experimentado. No organizó un complot armado. No planeó un golpe de Estado militar. Su conspiración fue mucho más sutil, ideológica, y por eso mismo, infinitamente más peligrosa a los ojos de los Castro. Fue una conspiración de susurros, de cafés compartidos en voz baja, de reuniones secretas en apartamentos del Vedado con las persianas bajadas. Una conspiración de críticas compartidas, de análisis pesimistas, de documentos soviéticos que circulaban de mano en mano. A su alrededor se fue congregando un grupo de descontentos. La mayoría eran veteranos del antiguo Partido Socialista Popular, hombres que, como él, se sentían marginados, humillados, y que veían con genuina desesperación cómo el personalismo voluntarista de Fidel estaba, según su análisis, traicionando los verdaderos y sagrados principios del marxismo-leninismo. Este grupo heterogéneo, que incluía a funcionarios del partido, economistas, sindicalistas e incluso algunos oficiales del ejército, sería bautizado por la propaganda oficial, con un desprecio calculado, como la microfacción. ¿Qué querían realmente? La narrativa oficial, la que Fidel y Raúl construirían meticulosamente para justificar la purga, diría que eran vulgares traidores. Una quinta columna al servicio de Moscú que pretendía dar un golpe de Estado palaciego y entregar la soberanía del país a los soviéticos. La realidad, sin embargo, como suele ocurrir, era mucho más matizada y compleja. Lo que las fuentes históricas y los testimonios de los supervivientes describen es un grupo de críticos, de disidentes dentro del propio sistema. Su pecado no era ser anticomunistas, sino, desde su punto de vista, ser mejores comunistas. Se quejaban amargamente del endiosamiento de Fidel, de su desprecio olímpico por la estructura y la disciplina del partido, de la creciente militarización de todos los aspectos de la sociedad bajo el control férreo de Raúl, y de las desastrosas e improvisadas políticas económicas que sumían al pueblo en la escasez. Soñaban con una Cuba diferente, una Cuba más burocrática, más institucional, más organizada, más predecible. En definitiva, una Cuba más soviética. Pero cometieron un error fatal. Su pecado capital, el que sellaría su destino de forma irrevocable, fue cruzar una línea roja infranqueable en el código no escrito del poder castrista. Comenzaron a mantener contactos no autorizados, clandestinos, con funcionarios de la Embajada Soviética y de otras embajadas de países del bloque del Este en La Habana. Les transmitían sus críticas. Les filtraban informes internos. Buscaban apoyo y comprensión, quizás creyendo ingenuamente que el hermano mayor, en Moscú, podría intervenir, llamar al orden a Fidel y obligarlo a corregir el rumbo de la revolución. No comprendieron una verdad fundamental. Para Fidel Castro, la lealtad no era hacia una ideología, ni hacia un partido,
ni siquiera hacia la Unión Soviética. La lealtad era única y exclusivamente hacia su persona. Criticarlo a él era criticar a la revolución. Era un acto de sacrilegio. Y hacerlo a sus espaldas, conspirando con una potencia extranjera, aunque fuera la potencia hermana y benefactora, constituía la más alta, la más imperdonable forma de traición. La sofisticada y omnipresente maquinaria de represión de Raúl Castro no tardó en detectar estos movimientos. El G2 tenía oídos y ojos en todas partes. En el comité del partido, en el ministerio, en la cola del PAN. Informantes cuidadosamente reclutados, micrófonos ocultos en lámparas y teléfonos. Seguimientos discretos por las calles de La Habana. Durante meses, quizás más de un año, la red de la microfacción fue vigilada con una paciencia de entomólogo. Cada conversación fue grabada, cada reunión fue documentada, cada suspiro de descontento fue transcrito y archivado. Raúl, actuando como el gran maestro de espías, dejó que la conspiración creciera, que los implicados se confiaran, que se expusieran unos a otros, acumulando un arsenal de pruebas para el golpe final. Y ese golpe, meticulosamente planificado, llegó a finales de 1967 y principios de 1968. No fue una noche, como sugiere el macabro apodo, sino una operación quirúrgica, silenciosa y aterradora que se extendió durante varias semanas. No hubo disparos en la noche, ni tanques en las calles, ni comunicados oficiales. El terror fue administrado en dosis personales y discretas. Agentes de la seguridad del Estado, vestidos de civil, se presentaban en las casas y oficinas de los sospechosos, casi siempre en la quietud de la madrugada. El compañero necesita hablar con usted, era la frase, pronunciada en un tono neutro, que helaba la sangre y anunciaba el fin de una vida. Decenas de altos y medianos funcionarios del partido y del gobierno fueron detenidos. La lista era un ¿quién es quién? De la vieja guardia del comunismo cubano, que había sobrevivido a la primera purga de 1962. El propio Aníbal Escalante fue arrestado en su modesta oficina. La paranoia, como un gas venenoso, se apoderó de la élite del poder. Nadie sabía quién estaba en la lista. ¿Quién había sido delatado por un amigo? ¿Quién sería el siguiente en recibir la visita nocturna? El silencio oficial del gobierno era total, lo que magnificaba el terror psicológico. Mientras tanto, en las frías mazmorras de Villamarista, el cuartel general del G2, comenzaban los interrogatorios. No se sabe con certeza si hubo tortura física generalizada, pero la presión psicológica fue de una brutalidad científica. Interrogatorios de 30 o 40 horas sin descanso. Amenazas veladas pero inequívocas contra las esposas y los hijos. El aislamiento total. La manipulación de la verdad y, sobre todo, la promesa de una clemencia inexistente a cambio de confesiones detalladas y de la delación de otros compañeros. El objetivo no era solo castigar, era desmoralizar, quebrar la voluntad, destruir a los acusados como seres humanos y obligarlos a convertirse en los protagonistas de su propia humillación pública. El clímax de esta ópera macabra, el acto final del drama, llegó el 24 de enero de 1968. Ese día se celebró una reunión a puerta cerrada del Comité Central del Partido Comunista. Allí, lejos de las cámaras, lejos del pueblo, lejos de cualquier garantía legal, se celebró el juicio. Pero aquello no fue un juicio. Fue un auto de fe estalinista en pleno Caribe. Durante más de 12 horas ininterrumpidas, Fidel Castro habló. No fue un discurso. Fue una requisitoria implacable, un monólogo torrencial en el que actuó simultáneamente como fiscal, juez y verdugo.
informe completo de esa sesión, transcrito y encuadernado en un ominoso libro de portada roja que se distribuyó únicamente a los cuadros más altos y confiables del partido. Es uno de los documentos más escalofriantes y reveladores de la historia cubana. Fidel, con las transcripciones de las grabaciones secretas del G2 en la mano, leyó durante horas fragmentos de las conversaciones privadas de los acusados. Expuso ante el Comité Central sus críticas más íntimas, sus frustraciones, sus planes. Los acusó de todo el catálogo de crímenes revolucionarios, de traición a la patria, de ser agentes conscientes o inconscientes del enemigo, de intentar restaurar el capitalismo a través de la burocracia, de minar la autoridad sagrada del líder. La narrativa oficial se construyó con una habilidad diabólica. No se les acusaba de ser más comunistas o más prosoviéticos que Fidel, lo cual podría haberles granjeado alguna simpatía en Moscú. No. Se les acusó de ser anticomunistas, disfrazados, resentidos que, al no poder alcanzar el poder que creían merecer, estaban dispuestos a vender la soberanía del país. Uno por uno, los acusados que estaban presentes en la sala fueron obligados a levantarse y a realizar actos de autocrítica abyectos, humillantes, al más puro estilo de los juicios de Moscú de los años 30. Con la voz quebrada, admitieron sus errores, su debilidad ideológica, su traición. Aníbal Escalante, el cerebro de la microfacción, fue sentenciado a 15 años de prisión. El resto del grupo, más de 40 personas, recibieron penas que oscilaban entre los 2 y los 12 años. Pero la verdadera sentencia fue otra, una mucho más duradera: la muerte civil. Sus nombres fueron borrados de la historia oficial. Se convirtieron en apestados, en no personas, en ejemplos vivientes y silentes de lo que le sucede a cualquiera que se atreva, no ya a desafiar, sino simplemente a cuestionar el poder absoluto de los Castro. La purga había sido un éxito total. La última voz de disidencia organizada dentro del propio sistema había sido aniquilada para siempre. Ahora, alejémonos por un momento del crudo relato de los hechos y adentrémonos en el terreno del análisis profundo. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Fue realmente la microfacción una amenaza existencial tan grave para la seguridad del Estado cubano? La respuesta, si somos intelectualmente honestos, es un rotundo no. Un grupo de burócratas descontentos, quejándose en reuniones secretas y buscando el amparo de la embajada soviética, difícilmente podría haber derrocado a un régimen que había sobrevivido a la invasión de Bahía de Cochinos y a la crisis de los misiles. La verdadera razón de la purga, su motor último, no fue la defensa de la revolución, sino la consolidación final del poder absoluto, personal y dinástico de Fidel Castro. Este evento fue la culminación de su larga y tenaz lucha por el control total. Al aplastar a Escalante y a la vieja guardia comunista, Fidel se deshacía del último contrapeso a su autoridad. Eliminaba de un solo golpe al único grupo que poseía una legitimidad ideológica propia, una historia independiente y una conexión directa con la superpotencia que, paradójicamente, sostenía a Cuba. El mensaje para Moscú fue brutalmente claro: una lección de realpolitik. Pueden ser nuestros aliados, nuestros benefactores, nuestro salvavidas económico, pero nunca serán nuestros amos. En Cuba mando yo y solo yo. Fue un acto de reafirmación de soberanía personal, disfrazado de defensa de la soberanía nacional. Fidel demostró que estaba dispuesto a encarcelar a los comunistas más ortodoxos y prosoviéticos para preservar su propio estilo de liderazgo, su comunismo con pachanga, como lo describían despectivamente sus críticos en sus conversaciones secretas.
Y es aquí donde debemos analizar con lupa el papel crucial, y a menudo subestimado, de Raúl Castro. Si Fidel fue el cerebro político, el ideólogo y la voz atronadora de la purga, Raúl fue su arquitecto silencioso, su ingeniero y su ejecutor metódico. Este evento es, quizás, el que mejor define su verdadero y gélido carácter político. Raúl, el pragmático, el organizador, el hombre que desconfiaba de las masas y creía en las estructuras, entendió desde el primer momento que para que el poder de su familia perdurara, la lealtad personal debía ser el único valor supremo. Cualquier forma de faccionalismo, de debate interno, de doble lealtad, debía ser extirpada de raíz como un tumor maligno. Fue él quien construyó pacientemente el formidable aparato de seguridad que hizo posible la vigilancia, el seguimiento y la detención de la microfacción. Fue su ministerio, el MINFAR, y su policía secreta, el G2, los que llevaron a cabo la operación con una eficacia quirúrgica y despiadada. Mientras Fidel pronunciaba discursos de horas para la historia, Raúl garantizaba en el presente que el terror funcionara como un mecanismo de relojería suiza. La purga de 1968 fue su obra maestra de ingeniería del poder. Con ella, consolidó su control absoluto sobre las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, convirtiéndolos en la guardia pretoriana del régimen. Un poder dentro del poder que solo le respondía a él y a su hermano. Este evento nos revela al verdadero Raúl, no el reformista simpático y pragmático que algunos quisieron ver en sus últimos años, sino un hombre de Estado de una dureza extrema, formado en la más pura tradición estalinista del control político a través del miedo y la vigilancia. Él fue el Labrent Iberia de la Revolución Cubana, el hombre que hacía el trabajo sucio, el que limpiaba la casa, para mantener a flote el proyecto mesiánico de su hermano. Las consecuencias a largo plazo de esta noche de los cuchillos largos cubana fueron profundas, sísmicas y duraderas. En primer lugar, se estableció un precedente aterrador que sigue vigente hasta hoy. Dentro del Partido Comunista de Cuba, no hay lugar para el debate real, la crítica constructiva o la disidencia interna. La línea del partido es, simple y llanamente, la línea de su máximo líder. Cualquier desviación, por mínima que sea, es sinónimo de traición. Esto castró intelectual y políticamente al partido durante décadas, convirtiéndolo en una simple correa de transmisión de las órdenes del comandante en jefe, un cuerpo sin alma habitado por burócratas temerosos. La espontaneidad, el debate y la diversidad ideológica de los primeros años murieron para siempre, reemplazadas por un monolitismo gris y asfixiante. En segundo lugar, la relación con la Unión Soviética cambió de forma dramática. Aunque el Kremlin protestó discretamente por el encarcelamiento de sus hombres de confianza en la isla, tuvo que aceptar los hechos consumados. Fidel había ganado la partida. Sin embargo, la creciente crisis económica cubana, agravada por sus propias políticas, lo obligó, apenas 7 meses después, a un acto de sumisión pública que resonó en todo el mundo. En agosto de 1968, Fidel Castro apoyó públicamente la invasión soviética de Checoslovaquia para aplastar la Primavera de Praga. Este acto, que conmocionó a la izquierda mundial y destruyó la imagen de Fidel como un revolucionario independiente, fue visto por todos los analistas como el precio que tuvo que pagar por la purga de la microfacción. Había limpiado su casa de prosoviéticos para, acto seguido, tener que alinearse más que nunca con la política exterior más brutal de la Unión Soviética. Una increíble y trágica paradoja del poder. Pero la consecuencia más devastadora fue, sin duda, para el pueblo cubano. La purga de la microfacción
no fue solo un ajuste de cuentas en la cúpula. Perfeccionó y legitimó los mecanismos de control social que definirían al régimen durante más de medio siglo. La vigilancia masiva a través de los comités de defensa de la revolución, la delación como una virtud revolucionaria, y la certeza absoluta de que cualquier crítica, incluso la expresada en la intimidad del hogar, podía tener consecuencias devastadoras. El miedo dejó de ser un subproducto del sistema para convertirse en una política de Estado, en el principal instrumento de gobierno. ¿Cuál es, entonces, el legado de este episodio oscuro y deliberadamente olvidado? Aníbal Escalante y los demás condenados cumplieron sus sentencias en condiciones durísimas. Tras ser liberados, vivieron el resto de sus vidas en la más completa oscuridad. Marginados, vigilados, convertidos en parias sociales, hasta el día de su muerte. Sus nombres fueron borrados de los libros de historia, sus rostros eliminados de las fotografías oficiales. Se convirtieron en fantasmas, en una nota a pie de página prohibida en la épica oficial de la Revolución. La noche de los cuchillos largos, cubana, demostró una verdad universal y amarga sobre el poder. Las revoluciones, con una frecuencia desoladora, terminan devorando a sus propios hijos. Especialmente a aquellos que cometen el error de creer que la ideología está por encima de la lealtad al líder. Fidel Castro, el carismático rebelde que bajó de las montañas prometiendo libertad, demostró ser un político maquiavélico, un príncipe renacentista capaz de la más fría y calculada crueldad para perpetuar su poder. Y Raúl Castro, el eterno hermano en la sombra, se reveló como el verdadero pilar del sistema, el garante silencioso de la disciplina y el terror, el hombre que, con mano firme, empuñaba el cuchillo en la oscuridad mientras el mundo, deslumbrado por el carisma de Fidel, miraba convenientemente hacia otro lado. La historia de la microfacción no es solo un cuento de traición y poder en una pequeña isla del Caribe. Es una advertencia universal sobre la fragilidad de los ideales revolucionarios y la facilidad con la que la utopía puede degenerar en tiranía. Es el secreto sucio, el pecado original, sobre el que se construyó el poder de los Castro. Un secreto que hoy, finalmente, y contra su voluntad, sacamos de las sombras. Y ahora, la pregunta es para usted. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Fue la microfacción, un grupo de traidores al servicio de una potencia extranjera, como afirmaba la versión oficial, o simplemente un grupo de disidentes ideológicos que pagaron el precio más alto por desafiar el poder absoluto de un dictador? ¿Cree usted que Raúl Castro fue el verdadero arquitecto del estado de terror cubano? Quizás incluso más que el propio Fidel, al ser el creador y perfeccionador de su maquinaria represiva. ¿Conoce otras purgas similares en la historia de otros países que hayan sido igualmente silenciadas y borradas de la memoria oficial? Su opinión es fundamental para entender todas las aristas de esta compleja y trágica historia. Déjeme su análisis en los comentarios. Si le ha gustado este viaje a las profundidades secretas del poder, no olvide suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, darle un like y, sobre todo, compartir este video. Su apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando las verdades que otros quieren mantener, a toda costa, ocultas. Hasta la próxima. Fin del guión.